Mi novia me confesó su infidelidad mientras estaba borracha, así que la abandoné durante nuestras vacaciones. Mi nombre es Ramón, tengo 27 años y durante los últimos 3 años he estado en una relación con mi novia Erika, que tiene 26. Hasta hace muy poco yo creía que lo nuestro era algo firme, una relación estable en la que ambos estábamos construyendo un futuro juntos. Pensaba que finalmente había encontrado a la persona indicada para compartir mi vida. Pero en cuestión de minutos todo aquello que yo consideraba seguro empezó a tambalearse. Conocí a Erika hace un poco más de 3 años, en un evento universitario relacionado con nutrición. En ese momento ella estaba terminando su carrera, mientras que yo ya trabajaba en una empresa de marketing digital. Desde el primer momento me dio la impresión de ser una chica muy dulce, educada y bastante tímida. También era reservada. No era el tipo de persona que llama la atención apenas llega a un lugar, pero había algo en su manera de hablar y en su mirada que me parecía muy auténtico. Al principio acercarme a ella no fue tan fácil. Recuerdo que una vez me dijo, casi entre risas, que sus padres eran muy estrictos. Comentó que prácticamente no le permitían tener novio y que probablemente nunca aprobarían que saliera con alguien. En ese momento pensé que lo decía exagerando un poco, como en tono de broma. Después entendí que lo decía completamente en serio. Su familia es profundamente religiosa. Erika vivía con sus padres y con sus 2 hermanos menores. En varias conversaciones me contó que su mamá siempre le repetía que debía conservar su pureza hasta el matrimonio. Eso al principio me sorprendió un poco, no porque lo juzgara, sino porque pensé que ese tipo de ideas ya no eran tan comunes. Pero para Erika esas reglas eran parte de su vida diaria. Tenía horarios bastante controlados, no podía quedarse a dormir fuera de casa sin una explicación convincente y casi todo su tiempo se dividía entre la universidad y la iglesia. Aún así decidimos intentar tener una relación. Un día de invierno reuní valor y le pedí formalmente que fuera mi novia. Estábamos sentados en una banca y hacía bastante frío, pero yo me sentía tranquilo en ese momento. Cuando se lo pregunté, Erika comenzó a llorar. Me abrazó fuerte y me dijo que no sabía cómo iba a ocultar la relación a sus padres, pero que tampoco quería perderme. Fue un momento muy sincero y especial. Durante los primeros meses nuestra relación fue un poco complicada. Teníamos que vernos a escondidas. Muchas veces ella decía en casa que iba a estudiar con una amiga solo para poder pasar un par de horas conmigo. Había días en los que cancelaba nuestros planes porque su mamá empezaba a sospechar algo. Yo intentaba entender su situación. No quería presionarla ni ponerla en una posición difícil con su familia. Me importaba demasiado como para exigirle algo que pudiera causarle problemas en casa. Con el tiempo terminé acostumbrándome a esa dinámica. Nos volvimos expertos en encontrar lugares discretos donde vernos y en aprovechar momentos breves, pero importantes para nosotros. No fue sencillo, pero creo que esas dificultades también nos unieron más. Yo me sentía orgulloso de estar con alguien que parecía tan leal y comprometida con la relación. Erika siempre decía que yo era su primer novio y que nunca había estado con nadie más. También me confesó que era virgen. Para mí ese detalle no era lo más importante, porque no la valoraba por eso. Pero sí me hacía sentir que nuestra relación estaba basada en algo honesto, sin historias del pasado interfiriendo entre nosotros. Con el paso del tiempo las cosas empezaron a estabilizarse. Erika comenzó a trabajar como nutrióloga independiente. Poco a poco fue ganando pacientes y participando en algunos proyectos. Eso le dio un poco más de independencia, aunque todavía vivía con sus padres. Muchas veces hablamos sobre la posibilidad de vivir juntos. Ella decía que quería hacerlo, pero también repetía que necesitaba tiempo porque le preocupaba mucho la reacción de su familia. Yo trataba de no insistir demasiado, aunque por dentro tenía muchas ganas de dar ese paso. Hace unos meses volvimos a hablar del tema con más seriedad. Le propuse alquilar un pequeño departamento cerca de donde ambos trabajábamos. No era un lugar lujoso, pero era suficiente para comenzar una vida juntos. Al principio Erika se emocionó mucho. Me abrazó y me dijo que sí. Sin embargo, unas semanas después empezó a mostrarse insegura.
Me dijo que sus padres nunca aceptarían algo así y que, si llegaban a enterarse, podrían incluso sacarla de la familia. Intenté convencerla. Le dije que ya tenía 26 años, que era una mujer adulta y que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir su vida. También le recordé que no estaba haciendo nada malo, que simplemente queríamos compartir nuestra vida. Ella sonrió cuando escuchó eso, pero sus ojos reflejaban culpa. Mis papás no lo entenderían, me repetía. Aún así decidimos continuar con los planes. Pensamos que lo mejor sería que ella empezara a llevar algunas de sus cosas poco a poco al departamento y que eventualmente se mudara con la excusa del trabajo, sin contar toda la verdad. No era la solución perfecta, pero parecía la única posible. Hace 2 semanas decidimos hacer un pequeño viaje a la playa. Era una escapada sencilla, solo un fin de semana para relajarnos y desconectarnos un poco. Erika me dijo que sus padres jamás aceptarían que viajara conmigo, así que les dijo que asistiría a un congreso de nutrición. A mí no me gustaba demasiado la idea de mentirles, pero ella insistió en que no había otra opción. El primer día del viaje fue realmente perfecto. Llegamos al hotel, caminamos por la playa y más tarde cenamos en un restaurante pequeño frente al mar. Erika se veía tranquila, feliz, riendo sin preocuparse por nada. Esa versión de ella, más libre, me gustaba mucho. Esa noche tomamos unas copas de vino, nada exagerado. Pero al día siguiente, durante la cena, decidió beber más de lo habitual. Yo no suelo beber mucho y Erika tampoco lo hacía normalmente, por eso me sorprendió. Sin embargo, esa noche algo en su actitud cambió. Empezó a tomar sin medida. Al principio me parecía divertido verla hablar más alto de lo normal, porque generalmente tiene una voz muy suave. La escuchaba contar historias de su infancia y reírse de cosas simples. Pero poco a poco la situación comenzó a salirse de control. Estábamos en el bar del hotel. Había música en vivo y varias personas bailando cerca. En un momento Erika se subió a la mesa riéndose, levantando los brazos mientras algunos alrededor aplaudían. Yo me quedé completamente sorprendido. No sabía si debía reírme o preocuparme. Desde arriba gritó mi nombre como si todo fuera un juego, pero a mí ya no me parecía gracioso. Sentí incomodidad, sobre todo porque esa actitud no era propia de ella. No era la Erika que yo conocía. Me levanté y la tomé con cuidado del brazo para pedirle que bajara. Pero se negó. Le dije que estaba llamando demasiado la atención y que podía lastimarse si perdía el equilibrio, pero ella solo se rió. Eres igual que mi papá, siempre diciéndome qué hacer. Ese comentario me dolió un poco. Intenté mantener la calma. La ayudé a bajar de la mesa y le sugerí que regresáramos a la habitación. Mientras caminábamos seguía discutiendo conmigo. Me decía que yo era aburrido, que no sabía divertirme y que quería controlarlo todo. Cuando finalmente llegamos a la habitación, la discusión continuó. Ella empezó a gritarme cosas que no tenían mucho sentido. Eran reproches y comentarios que jamás me había mencionado antes. De pronto, en medio de toda esa discusión, soltó algo que me dejó completamente helado. ¿Sabes qué? Ahora voy a tener que mentirte y hacer las cosas a escondidas de ti, igual que con mis padres. Hizo una pausa y añadió otra frase que me cayó como un golpe. Luego no te quejes si te soy infiel otra vez. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. ¿Qué dijiste? Le pregunté, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Ella me miró durante un segundo, como si recién se diera cuenta de lo que había dicho. Después simplemente se encogió de hombros y murmuró. Ya olvídalo, déjame dormir. Pero yo no podía dejar pasar algo así. ¿Qué quieres decir con otra vez? Insistí. ¿De qué estás hablando, Erika? Ella soltó un suspiro largo, claramente molesta. Giró la cabeza hacia mí y, con la voz pesada por el alcohol, respondió arrastrando las palabras. Pues sí, para que sepas, te fui infiel una vez. Hace mucho tiempo, cuando recién empezábamos a salir. Luego añadió, como si no fuera nada importante. Pero ya pasó. Después de decir eso, simplemente se dio la vuelta y se cubrió con la sábana.
Yo me quedé paralizado. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones de repente. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Era como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Pasé varios minutos mirándola mientras dormía. Una parte de mí quería convencerse de que todo había sido producto del alcohol, que lo había dicho sin pensar, que no podía ser verdad. Pero otra parte sabía que muchas veces la gente dice verdades cuando está borracha. Esa noche no dormí en absoluto. Me quedé despierto, escribiendo esto, intentando ordenar mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos sentía un nudo fuerte en el pecho. Pensaba en los 3 años que habíamos pasado juntos. Recordaba todas las veces que me dijo que yo era el primero en su vida, su primer novio, su primera experiencia en todo. Me preguntaba si todo aquello había sido una mentira. No sabía qué hacer. Por momentos sentía unas ganas enormes de irme de ahí, recoger mis cosas, salir del hotel y no mirar atrás. Pero también había otra parte de mí que necesitaba escuchar su versión cuando estuviera sobria. Necesitaba saber si aquello había sido real o solo una frase cruel dicha bajo el efecto del alcohol. También sabía que, si le preguntaba al día siguiente, probablemente lo negaría. Tal vez diría que no recordaba nada o que habló sin pensar. Pero ¿y si no? ¿Y si realmente me había sido infiel y decidió callarlo durante todos estos años? No podía dejar de darle vueltas a esa idea. Afuera se escuchaba el sonido constante del mar, como un fondo interminable de silencio entre nosotros. Ella dormía tranquila. Yo, en cambio, sentía que algo dentro de mí se había roto. No sabía qué iba a hacer cuando despertara. Lo único que tenía claro era que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Actualización. Estoy escribiendo esto desde el departamento que se suponía que íbamos a alquilar juntos. Llegué hace unas horas. El lugar todavía está prácticamente vacío, pero de alguna forma refleja exactamente cómo me siento, hueco, sin dirección, como si todo estuviera apagado por dentro. La mañana siguiente fue una de las peores de mi vida. No dormí nada. Pasé toda la noche mirando el techo y repitiendo en mi cabeza cada palabra que Erika había dicho. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol entraba por la cortina del hotel y ella seguía dormida, como si nada hubiera ocurrido. Yo, en cambio, estaba al borde de un ataque de ansiedad. Sentía rabia, tristeza y una confusión enorme. Durante un rato no supe si despertarla o simplemente marcharme. Pero necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa duda. Al final la desperté con cuidado. Ella abrió los ojos lentamente y me miró con total normalidad. Buenos días, dijo con una pequeña sonrisa. La observé durante unos segundos, tratando de encontrar alguna señal en su rostro que explicara lo que había pasado la noche anterior. Pero no vi nada. Erika, le dije con la voz tensa. Necesito que me digas la verdad sobre lo que dijiste anoche. Ella frunció el ceño, todavía medio dormida. ¿De qué hablas? Anoche, repetí, cuando estábamos discutiendo, dijiste que me habías sido infiel. Se quedó callada unos segundos. Luego soltó una risa nerviosa. Ay, Ramón, seguro lo soñaste. Yo no dije eso. Si lo dijiste, respondí. Lo dijiste muy claro. Dijiste, luego no te quejes si te soy infiel otra vez. La miré fijamente. Y cuando te pregunté, admitiste que me habías engañado. Ella negó con la cabeza, confundida. No, no recuerdo haber dicho algo así. Estaba borracha, Ramón. Ya sabes que a veces uno dice tonterías. No fue una tontería, le respondí de inmediato. Fuiste muy específica. Dijiste que había pasado hace mucho, cuando recién empezábamos. La observé con atención. En su cara apareció una sombra de nerviosismo. Bajó la mirada y empezó a jugar con las sábanas. Ramón, por favor, dijo. No empecemos con cosas que no tienen sentido. No quiero arruinar el día. Eso fue lo que me hizo perder la calma. ¿Qué no tienen sentido? Le dije con la voz quebrada. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si eso fue verdad,
entonces toda nuestra relación está construida sobre una mentira. Ella empezó a respirar más rápido. Su expresión cambió por completo. No lo digas así, susurró. ¿Así cómo? Pregunté con el corazón acelerado. Como si realmente hubiera pasado. Le sostuve la mirada. Erika, solo dime la verdad. Respiré hondo. ¿Me fuiste infiel o no? Ella guardó silencio. Su respiración temblaba y me miraba con miedo, como si su mundo también estuviera a punto de derrumbarse. Finalmente ya no pudo sostenerlo. Sí, dijo entre lágrimas. Fui infiel. Sentí un golpe en el estómago. Sus palabras se clavaron como un cuchillo. ¿Cuándo? Pregunté con la voz apagada. Hace mucho tiempo, respondió llorando. Cuando llevábamos apenas 2 meses de relación. Me quedé en silencio. Sentía el corazón latiendo con fuerza en la garganta. Explícame, logré decir. Ella respiró hondo, intentando calmarse. Una noche les dije a mis papás que iba a dormir en casa de una amiga. Pero en realidad esa amiga me invitó a una fiesta. Se secó las lágrimas antes de continuar. Yo casi nunca salía, y quise hacerlo solo una vez. Pensé que no pasaría nada. Se detuvo un momento. En esa fiesta me encontré con alguien, con un exnovio. La interrumpí de inmediato. ¿Cómo que un exnovio? Pregunté incrédulo. ¿No me dijiste que yo era tu primer novio? ¿Que nunca habías tenido pareja? Ella evitó mirarme. Sus manos temblaban. Te mentí, dijo casi en un susurro. No eras mi primer novio. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y lo de la virginidad también era mentira? Pregunté, con un tono que incluso a mí me dolió escuchar. Ella cerró los ojos y asintió lentamente. Tenía miedo, dijo entre lágrimas. Cuando te conocí, me dijo entre lágrimas, eras distinto a los chicos con los que había estado antes. Eras más maduro, más responsable, y siempre fuiste bueno conmigo. Tenía miedo de que, si te contaba la verdad, pensaras que yo era una chica fácil o que no valía la pena. No quería que me juzgaras. Yo la escuchaba sin poder creerlo. 3 años escuchando la misma historia. 3 años creyendo en una versión de ella que, en realidad, nunca existió. Entonces todo fue una mentira, le dije con la voz seca. No, Ramón, no fue así, respondió de inmediato, casi suplicando. Todo lo demás fue real. Yo te amé de verdad. Lo que pasó fue un error, algo estúpido. Hizo una pausa, tratando de controlar el llanto. Me sentí horrible después. No te imaginas cuánto he cargado con eso todo este tiempo. La miré sin emoción. ¿Y crees que eso lo arregla? Le respondí. ¿Qué decirlo ahora, 3 años después, borra lo que hiciste? Ella seguía llorando, cubriéndose el rostro con las manos. Yo también he sufrido, dijo con la voz rota. Viví con culpa todos estos años, con miedo de que algún día lo descubrieras. No quería lastimarte. Pero lo hiciste, le respondí mientras sentía que las lágrimas también me caían. Me mentiste desde el principio. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Me hiciste creer que yo era alguien especial, que era el primero en todo, y resulta que solo fui el siguiente. Ella intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. No podía soportar tenerla cerca. Sentía una mezcla extraña de rabia, tristeza y asco que me quemaba por dentro. Ramón, por favor, dijo con la voz quebrada. No tires todo por algo que pasó en el pasado. Yo cambié, ya no soy la misma persona. No cambiaste, respondí sin siquiera mirarla. Solo aprendiste a fingir mejor. Se quedó en silencio. Durante unos segundos lo único que se escuchaba era su llanto. Entonces, como si intentara arreglar algo que ya estaba roto, dijo algo que me dejó completamente frío. Mira, hagamos un trato, dijo de repente, levantando la mirada hacia mí. Si de verdad no puedes superar esto, te dejo que me seas infiel una vez. La miré sin entender. Aquí mismo, en el hotel, continuó.
Busca a una chica que te guste, la que quieras. Yo te dejo el cuarto para ti solo. Respiró hondo antes de añadir. Así estaremos a mano. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Le pregunté, confundido. Ella se secó las lágrimas mientras hablaba con la voz temblorosa. Solo una vez, para que estemos en paz. Después de eso empezamos de nuevo, sin culpas. La observé fijamente, tratando de entender cómo podía siquiera pensar en algo así. ¿De verdad crees que eso arreglaría algo? Le dije finalmente. ¿Piensas que convertir esto en un intercambio de traiciones nos dejaría iguales? Ella no respondió. Solo bajó la mirada, avergonzada. Me das asco, Erika, le dije al final, con una frialdad que ni yo mismo reconocía. Asco por mentir, por fingir, y por pensar que todo se puede equilibrar con algo tan vacío. Tomé mi maleta sin decir nada más. Ella intentó detenerme, llorando, repitiendo que no la dejara, que todavía podíamos hablarlo. Pero para mí ya no había nada que discutir. Salí del hotel sin mirar atrás. Durante el camino al aeropuerto apenas podía concentrarme. Mi cabeza era un torbellino de recuerdos. Cada momento que habíamos vivido juntos ahora parecía distinto. Cada palabra, cada gesto, todo tenía otro significado. Ya no sabía qué parte de nuestra historia había sido real y cuál había sido inventada. Compré el primer vuelo disponible hacia mi ciudad. Durante el viaje no hablé con nadie. Me quedé mirando por la ventana, intentando encontrar alguna explicación para todo aquello. Pero no la había. Cuando llegué al departamento, el mismo que planeábamos compartir, sentí una tristeza enorme. Las paredes estaban vacías, los muebles aún sin acomodar y la llave nueva pesaba en mi mano. Todo estaba listo para un futuro que ya no existía. Me senté en el suelo y lloré. No recordaba la última vez que había llorado así. No era solo por la infidelidad. Era por todo, la mentira, el tiempo perdido, la ilusión que se rompió de golpe. Lo que más me dolía era pensar que la persona en la que más confié fue también quien más daño me hizo. Ahora entiendo que la traición duele no solo por el acto, sino por lo que destruye. No es solo un engaño físico, es el derrumbe de la confianza y de la imagen que uno tenía del otro. Desde que llegué, Erika no ha dejado de escribirme. Me manda mensajes pidiéndome perdón, diciendo que cometió un error y que no quiere perderme. No le he respondido. Y la verdad es que no sé si lo haré. Una parte de mí quiere borrarla por completo, hacer como si nunca hubiera existido. Pero otra parte, la más débil, todavía la extraña. Extraña la rutina, los mensajes de buenos días, las risas y todas esas pequeñas cosas que hacían que mi día tuviera sentido. Es extraño cómo una sola verdad puede cambiar el significado de todos los recuerdos. Ahora incluso los momentos felices parecen falsos. No sé qué pasará a partir de ahora. Por el momento solo quiero silencio. No quiero consejos, ni venganzas, ni reconciliaciones forzadas. Solo intento entender cómo se reconstruye una persona cuando descubre que alguien a quien amaba no era quien decía ser. No sé si volveré a confiar igual en alguien. Pero sí sé que no merezco seguir cargando con la mentira de otra persona. Actualización. Han pasado 5 días desde que regresé del viaje y todavía me cuesta asimilar todo lo que ocurrió. No he logrado dormir bien. Intento distraerme con el trabajo, pero cada rincón de este departamento me recuerda los planes que teníamos y que ya no van a suceder. A veces me sorprendo mirando el espacio vacío donde pensábamos poner el sofá, o la esquina donde ella quería colocar su escritorio. Ahora todo eso me resulta extraño, como si esos planes hubieran sido de otra vida. Anoche recibí un mensaje suyo. Me dijo que necesitaba pasar por algunas cosas que había dejado aquí, que solo quería recogerlas y marcharse. Al principio dudé si responderle. Pero finalmente lo hice, más que nada para evitar que siguiera escribiéndome. Le dije que podía venir por la mañana, que la dejaría entrar al departamento y luego me iría. Acordamos una hora. Hoy, a las 10:30, llegué al lugar. No había dormido nada y tenía el estómago revuelto.
Sentía una mezcla de nervios, cansancio y molestia. Abrí las ventanas para que entrara un poco de aire. No quería que pareciera que su visita me afectaba, pero la ansiedad estaba ahí. Unos 10 minutos después escuché el sonido de su coche. Me acerqué a la ventana y la vi estacionar. Bajó del auto usando lentes oscuros. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido en una coleta y no tenía maquillaje. Parecía agotada. Entró al departamento sin decir mucho, apenas un hola casi inaudible. Yo respondí con otro saludo corto, manteniendo la distancia. Fue directo a su habitación, o mejor dicho, a la que iba a ser su habitación, y empezó a recoger algunas cosas. Metió en una caja varios libros, algo de ropa y también un pequeño florero que habíamos comprado juntos. Ella no decía nada. El único sonido que se escuchaba en el departamento era el de los cajones abriéndose y cerrándose mientras recogía sus cosas. Yo intentaba distraerme mirando el teléfono, pero en realidad no podía concentrarme en nada. Cada pequeño ruido que hacía me ponía tenso. Después de unos minutos escuché que cerraba la caja y caminaba hacia la sala. Ya terminé, dijo sin mirarme. Asentí en silencio. Tomó sus cosas y salió del departamento. Bajé la mirada, tratando de mantener la mente en blanco, intentando no sentir nada. Pero unos minutos más tarde escuché pasos otra vez en el pasillo. Tocaron la puerta. Cuando abrí, la vi allí de nuevo. ¿Qué pasa?, pregunté. Olvidé algo, respondió. Pero enseguida noté que no llevaba llaves ni nada en las manos. ¿Qué olvidaste?, pregunté, desconfiando. Ella dudó un segundo. En realidad, no olvidé nada, admitió al final. Solo quería hablar contigo. Una última vez. Negué con la cabeza. No hay nada más que hablar, Erika. Por favor, insistió. Solo unos minutos. No, respondí con firmeza. No quiero hablar contigo. Intenté cerrar la puerta, pero ella la sostuvo con la mano y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Solo escúchame, dijo. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo que me escuches. Suspiré con cansancio. Me di la vuelta y respondí. Ya te escuché una vez. No tengo nada más que oír. Caminé hacia el interior del departamento, pensando que la conversación había terminado. Pero de pronto ella me alcanzó, me agarró del brazo y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared y me besó. Fue un beso desesperado, forzado, lleno de ansiedad. La aparté de inmediato. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Pero parecía no escucharme. Se acercó otra vez, con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo entre sollozos. Eres mío, Ramón, eres mío. Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar. Tú me amas, yo lo sé. Intentó abrazarme, pero la detuve sujetándola por los hombros. Basta, le dije con firmeza. Detente, Erika. Ella respiraba rápido, con los ojos rojos. No puedes dejarme así, dijo. Todo esto no puede terminar por algo que pasó hace años. No puedes tirar todo lo que construimos. Ya lo tiraste tú, respondí. Lo destruiste cuando decidiste mentirme. Negó con la cabeza. Por Dios, Ramón, eso ya pasó. Ya pasó. Repitió con desesperación. ¿Qué te afecta tanto? ¿Acaso no fuiste feliz conmigo todo este tiempo? Eso no lo justifica, dije con frialdad. Claro que sí, replicó. Fuiste feliz, lo sé. No puedes negar que me amabas, que te encantaba estar conmigo. Nuestras noches, nuestras risas, nuestras caricias. Hizo una pausa antes de decir. ¿O vas a decir que no disfrutabas hacer el amor conmigo? Su tono era casi desafiante. Me miraba con una mezcla extraña de rabia y orgullo. La observé durante unos segundos. Pero no reconocía a la persona que tenía enfrente. Era otra mujer. No era la misma que la noche anterior había llorado diciendo que tenía miedo de perderme. Ahora parecía alguien desesperado, aferrándose a una historia que ya no existía.
Eres otra persona, le dije finalmente, sintiendo un nudo en la garganta. No sé quién eres, pero no te conozco. Bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran golpeado. No digas eso, susurró. Soy la misma, Ramón. No, la interrumpí. Respiré hondo antes de continuar. La mujer que yo amaba no mentía, no manipulaba, y no intentaba arreglar todo con un beso. Esa mujer solo existió en mi cabeza. La miré con tristeza. Tú no eres ella. Ella levantó la mirada con una mezcla de enojo y dolor. Estás siendo cruel, dijo con la voz temblorosa. No, respondí con calma. Estoy siendo sincero. Y por primera vez no tengo miedo de decirte que no quiero volver a verte. Ella dio un paso atrás. Sus ojos estaban brillosos. Entonces, ¿esto es todo? Preguntó. Esto terminó el día que decidiste mentirme, le respondí. Por un momento pensé que iba a romper a llorar otra vez, pero no lo hizo. Se enderezó lentamente, respiró profundo y su expresión cambió. Está bien, dijo con un tono frío. Pero después no digas que no te advertí. No entendía a qué se refería. Tampoco pregunté. La vi tomar su caja, abrir la puerta y salir del departamento sin volver la mirada. Escuché sus pasos alejándose por las escaleras y luego el sonido del motor de su coche. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, en completo silencio. Y entonces sentí algo extraño. Calma. Una paz que no había sentido en semanas. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de estar solo. Me senté en el suelo y respiré profundo mientras miraba alrededor. Ese lugar, que hasta hace poco me parecía vacío y triste, ahora se sentía diferente. Ya no era un espacio lleno de recuerdos rotos. Era un punto de partida. Una página en blanco. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una relación que parecía perfecta pudo derrumbarse en pocos días. En lo fácil que es esconder la verdad detrás de una sonrisa. Pero también pensé en mí. En todo lo que había soportado por amor. En todas las señales que probablemente ignoré por miedo a perder a alguien. Hoy entiendo algo importante. A veces amar no significa aferrarse. A veces amar también significa soltar. Aceptar que la persona que creías conocer ya no existe, o tal vez nunca existió. Mientras el sol entraba por la ventana y llenaba la habitación de luz, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Por primera vez no sentía la necesidad de revisar el teléfono, ni de esperar un mensaje, ni de justificar nada. Solo estaba yo, mi respiración, y un silencio que ya no dolía. Un silencio que, por fin, me daba paz. Quizá más adelante duela recordar todo esto. Tal vez algún día me arrepienta de algunas decisiones. Pero hoy, al menos hoy, sé que hice lo correcto. Porque a veces no se trata de ganar o perder una relación. A veces se trata de recuperar la dignidad, y con ella, la libertad.